Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El Instituto Nacional Electoral blindó su sede en víspera del primer debate presidencial que se celebrará el próximo domingo 17 de abril a las 20 horas. La Secretaría de Economía determinó de manera preliminar no imponer el nuevo arancel a las importaciones de llantas radiales para automóviles y camionetas provenientes de China. Extradición de Tomás Herón de Lucio amenaza en convertirse en factor irritante y disruptivo con Israel, advierte la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ecuador, Perú, España y Argentina son solo algunos de los países con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido confrontaciones. El gobierno de México no tiene intenciones de romper relaciones con Ecuador, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concedió la suspensión definitiva al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, permitiéndole cumplir su prisión preventiva en su domicilio. Fernando Vilchis Contreras desmiente a la diputada Azucena Cisneros Cos y exige que le aclare sus vínculos con el grupo criminal La Choquiza. Por posesión de más de 3 toneladas de cocaína, la Fiscalía General de la República obtiene sentencia condenatoria en contra de 5 narcotraficantes. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 5 de abril del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Este último yo lo contesto, mándeme mensajito, repito los 2 números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Ecuador, Perú, España y Argentina son solo algunos de los países con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido confrontaciones a partir de sus declaraciones, principalmente durante sus conferencias matutinas. En total, son al menos 11 países con los que el primer mandatario ha tenido fricciones y han generado respuestas desde sus cuerpos diplomáticos. Las declaraciones del presidente le han costado ser declarado como persona no grata, tanto a él como a integrantes de su gabinete. Ayer la Cancillería de Ecuador declaró persona no grata a la Embajada de México en Quito, Raquel Surer, a causa de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones del 2023 y el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio. Luego de que el gobierno de Ecuador declaró persona no grata a la Embajada de México, Raquel Surer, debido a sus declaraciones del miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones presidenciales de Ecuador del 2023, el mandatario mexicano dijo que hoy que no tiene pensado romper relaciones diplomáticas con ese país
y de manera textual dijo: nosotros no vamos a romper relaciones ni a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Así dijo el presidente a un reportero que le preguntó por el conflicto diplomático con el gobierno de Ecuador. En tanto, el gobierno de México anunció que instruyó a la embajadora Raquel Serur regresar a nuestro país luego de que fue declarada persona no grata allá en Ecuador. Así lo informó la Cancillería mexicana. Además anunció que otorgó asilo político a Jorge David Glass Espinel. En otra información le doy a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores acusó este viernes al gobierno de Israel de proteger de facto a Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de Investigación, quien es reclamado por México por presuntamente haber cometido el delito de tortura durante la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos, y advirtió que el tema de su extradición amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado israelí. De manera textual dice: respecto a la extradición de Tomás Cerón de Lucio, el proceso ha sido largo e infructuoso. La falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del gobierno de Israel a Tomás Cerón y amenaza con convertirse en un factor irritante y disruptivo en el Estado de Israel, afirmó la dependencia a través de un comunicado de prensa, y explicó que desde el 9 de julio del 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una solicitud de extradición, inicialmente al gobierno de Canadá, que procedió a la búsqueda de Cerón, y al no localizarlo, las autoridades canadienses informó que el reclamo había salido de ese país el 21 de agosto del 2019 con destino a Tel Aviv. También le doy a conocer que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos ha invertido $375 millones a través de agencias internacionales para atender a los cientos de miles de migrantes que cada año llegan a México. Así lo reveló Emily Wine, coordinadora regional para refugiados de la embajada estadounidense. En un encuentro con medios de comunicación mexicanos, la funcionaria de la Casa Blanca agregó que su país ha identificado un nuevo fenómeno en que los migrantes, sobre todo del Centro y Sudamérica, van a México como un país de destino para iniciar una nueva vida. La Secretaría de Economía determinó que de manera preliminar no imponer un nuevo arancel a las importaciones de llantas radiales para automóviles y camionetas provenientes de China, tras una investigación por presuntas prácticas desleales. El documento publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación indica que la dependencia sí detectó elementos suficientes para considerar que las importaciones se realizaron en condiciones de discriminación de precios. Sin embargo, la Secretaría de Economía indicó que aplicar una cuota compensatoria tendría un efecto directo sobre los consumidores. También le informo que el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concedió la suspensión definitiva al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, permitiéndole cumplir su prisión preventiva en su domicilio. Esto se da en el marco del recurso de revisión promovido por Murillo Caram, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el delito de tortura relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014. La solicitud de modificación de la medida cautelar inicialmente fue negada, lo que llevó a Murillo Caram a presentar un juicio de amparo para obtener la suspensión de la determinación y cumplir la prisión preventiva desde su domicilio.
Los argumentos que el tribunal ofreció para conceder la suspensión definitiva son diversos. Entre ellos destaca el hecho de que el inculpado padece una enfermedad grave y supera los 75 años de edad, lo que está contemplado como excepción en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, se considera que la modificación de la medida cautelar no implica la liberación de Murillo Karam, sino simplemente un cambio en el lugar de su reclusión. Aunado a ello, se enfatizó que Murillo Karam demostró su disposición de colaborar con la justicia al permitir la ejecución de la orden de aprehensión, a pesar de tener la oportunidad de evadirla. También se menciona que su situación familiar y su edad son elementos que no pueden ser ignorados. El exfuncionario de 76 años de edad ha sido trasladado en múltiples ocasiones al Instituto Nacional de Cardiología para realizarle algunos estudios médicos. La diputada de Morena, Azucena Cisneros Cos, debe aclarar sus vínculos con la organización criminal La Choquiza, en lugar de difundir mentiras, señaló el candidato a diputado federal por Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, quien desmintió categóricamente a la legisladora lo dicho por ella, en el sentido de que ya se había reunido para cerrar filas. El exalcalde de Ecatepec señaló que antes de reunirse con Cisneros Cos, ella debe explicar sus nexos con Alejandro Gilmare, líder de La Choquiza, organización que se dedica a la extorsión, préstamos ilegales y tráfico de drogas en el municipio de Ecatepec. No me he reunido ni me reuniré con la diputada, porque considero que ella debe muchas explicaciones a los habitantes de Ecatepec sobre los vínculos que mantiene con un grupo criminal. En estos tiempos no podemos permitir que nadie que ocupe cargos públicos tenga algo que ver con esos criminales que tanto daño le han hecho al país, aseguró Vilchis Contreras. No basta, dice, que se la pase repitiendo que es guerra sucia en su contra, cuando se ha dado a conocer elementos muy concretos que la vinculan con el grupo delictivo, empezando por un video que ella misma grabó con un criminal, agregó el abanderado morenista. Vilchis Contreras subrayó que Ecatepec no debe quedar en manos de la delincuencia. Es por ello que las instituciones y la ciudadanía deben sumar esfuerzos para cerrarle la puerta a todo aquello que tenga que ver con actividades ilícitas y la generación de violencia. La gente de Ecatepec quiere vivir en paz, con tranquilidad, para poder trabajar y sacar adelante a sus familias. No quiere que Ecatepec se convierta en un estado como Guanajuato, donde la delincuencia y la violencia predominan por encima de cualquier autoridad. No vamos a permitir que eso suceda aquí, señaló de manera firme Fernando Vilchis Contreras. Señaló que durante su gobierno se combatió con toda firmeza la delincuencia organizada, logrando reducir como nunca antes la incidencia de delitos de alto impacto como los homicidios dolosos, feminicidios, robo de vehículos, robo a transporte público, entre otros. Ecatepec no volverá a convertirse en un territorio sin ley. Vamos a defender el municipio de esta amenaza como lo hemos hecho desde hace muchos años. Por eso rechazo cualquier tema que tenga que ver con la delincuencia y considero que nuestro movimiento debe ser extremadamente cuidadoso para evitar que los delincuentes se infiltren en el partido, finalizó Fernando Vilchis Contreras. Por posesión de más de 3 toneladas de cocaína, la Fiscalía General de la República obtiene una sentencia condenatoria en contra de 5 narcotraficantes. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los redescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en Baja California Sur, obtuvo de un juez federal especializado en el sistema penal acusatorio sentencia condenatoria en contra de 5 personas por un delito contra la salud previsto y sancionado en el Código Penal Federal.
Franklin, de nacionalidad colombiana, Gonzalo, Henry y Fabricio, los 3 ecuatorianos, y Arnoldo, mexicano, fueron detenidos en junio de 2023 por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México al viajar en una embarcación por las costas de Baja California Sur en posesión de 3 toneladas, 216 kilos, 286 gramos de clorhidrato de cocaína contenidas en 187 costales. Posteriormente, tras su vinculación y los procesos correspondientes en audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público de la Federación acreditó la responsabilidad penal de Franklin, Gonzalo, Henry, Fabricio y Arnoldo en la comisión del ilícito en mención, por lo que el juez les impuso sentencia condenatoria de 8 años, 10 meses, 20 días de prisión, así como una sanción económica, y ordenó el decomiso del narcótico asegurado. Hasta aquí la información. Y mire, también le doy a conocer que un sicario narra el asesinato de un aspirante a diputado de Morena de Ecatepec y revela nombres de sus cómplices. Es que en redes sociales fue dado a conocer un video donde Enrique N., quien fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal de Morena por Ecatepec, revela los nombres de otros sujetos involucrados en el ataque. El sujeto, que se encuentra recluido en el penal de Chiconautla, vinculado a proceso por los homicidios de Yair Martín y su hermano Joan, narró cómo fue el ataque en contra del aspirante morenista el pasado 10 de febrero en la comunidad de Santa Clara, Cuautitla. Enrique N. señala que el motivo del ataque era obligar a los integrantes de una base de transportistas ubicada frente a una panadería Lecaros a afiliarse a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, USON. La base de transporte público mencionada pertenecía a la organización que encabezaba el aspirante a diputado federal de Morena, denominada la Asociación de Microempresarios, Talleres y Transportistas de Ecatepec, AC. El presunto sicario reveló que su tarea en los hechos fue tomar una pistola y disparar contra las víctimas. En su testimonio ante las autoridades, Enrique N. señala a 2 sujetos de nombres El Mickey Juárez y Misael Fragoso como quienes dieron la orden de llevar a cabo el ataque del 10 de febrero. En un comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que la muerte de los hermanos Romero Segura se debió a un conflicto por una base de transporte y vinculó a los agresores con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, USON. Y mire, también le doy a conocer que el Instituto Nacional Electoral blindó su sede en víspera del primer debate presidencial que se celebrará el domingo 7 de abril a las 20 horas. Desde el 4 de abril, 3 días previos al debate, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional recorren las instalaciones para descartar riesgos para Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Abanderados de Sigamos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano, respectivamente. Los elementos de la Sedena y la Guardia Nacional suman 2 recorridos realizados ayer por la tarde y hoy por la mañana en el Salón del Consejo General, que se transformó en un set de televisión para acoger el debate presidencial, así como distintos recovecos de la sede nacional para descartar cualquier amenaza, no solo contra los candidatos, sino también para sus invitados y los consejeros electorales. En los recorridos se realizaron también con la participación de binomios caninos. El estricto protocolo de seguridad también se aplica en los medios de comunicación que cubren las actividades del instituto, pues se limitó el acceso a distintos espacios de la sede del Instituto Nacional Electoral, entre ellos el Salón del Consejo General, y se prohibió tomar fotografías de los avances en las instalaciones del set de televisión, así como los elementos que se mueven
por las instalaciones. Y mire, también le doy a conocer que la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió a la Secretaría de Educación Pública que a través de un programa de asistencia educativa emprenda un esquema en el que se establezcan becas de revalidación e inicio de estudios de educación básica y media superior para los connacionales que no han concluido sus estudios y quieren aplicarlos. Dentro de ese tema, el diputado local panista Raúl Torres Guerrero dijo que se trata de que las personas que radican en el extranjero tengan reconocidos en México sus estudios y quienes han estudiado en otros países se les revalide. Y también en temas que tienen que ver con la violencia y los homicidios en el país. Pero vamos con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel, te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena Acústica Radio en todo el país. Y es un recuento de lo que va por el sexenio de los homicidios que se cuentan hasta el momento en 183,393. O sea, ayer 61, antier 60, hace 3 días 71, hace 5 días 54, 2024 7,326, 2023 30,555, 2022 33,287, 2021 35,700, 2020 36,773, 2019 36,661 y más lo que se acumule en lo que va del año y termina este sexenio. Y así, pues también se manifiesta el grado de impunidad que hay en las fiscalías, y estamos hablando, pues la que es muy recurrente es la del Estado de México, en donde inclusive hay una gran deficiencia por parte de las comisiones de derechos humanos que no protegen realmente lo que es los derechos humanos. Son unas oficinas totalmente burocráticas y es un problema muy grave lo que acontece, en donde hay una situación de total impunidad. Inclusive los que deben de cuidar y reglamentar el abuso de autoridad y de servidores públicos se mantienen en contubernio. Y así pues es lo que está pasando en lo que es lo relacionado con los homicidios y también los derechos humanos, que muchos de los habitantes todavía confían en lo que es la CNDH. Sin embargo, ha quedado demostrado que no lo manejan personas ineptas o ignorantes y no dan buenos resultados. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que en manos de la justicia se encuentran 2 presuntos integrantes más de la organización criminal La Unión Tepito. Esto tras ser detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial del Gobierno de la Ciudad de México. Se trata de Oscar Yael, Oscar Eduardo y Edwin R. o Eduardo Israel. Las investigaciones de la Policía de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señalan que los 2 detenidos forman parte de la organización delictiva La Unión Tepito, dedicados al secuestro, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas, homicidios y venta de drogas en la zona centro de la Ciudad de México.
fueron agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los que detuvieron a estos dos presuntos delincuentes en la calle del Carmen, esquina con Colombia, en el centro histórico de la Ciudad de México. A la hora de su aprehensión se les aseguraron 50 dosis de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, 50 dosis de una sustancia sólida transparente con las características del cristal, 51 dosis de una sustancia sólida de color rosa con características propias de la cocaína y una tercera bolsa también con una sustancia sólida transparente con las características propias del cristal, además de dinero en efectivo producto de las ventas de droga. Estos detenidos ya quedaron a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Y mire, también le doy a conocer que dos hermanos integrantes de una organización delictiva conocida como los Zavalas, especializada en el robo de vehículos, narcomenudeo y robo a transporte, que operaba en la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por policías adscritos a la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se trata de Antonio, de 23 años de edad, el cual está relacionado con 2 números de partidas penales y una más por detención. Además se trata de estos fueron detenidos en la calle de Andador Mariano Sánchez Arriola, en la unidad Ermita Zaragoza, allá en Iztapalapa. Pues amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica. Lo tenemos en promoción desde 11,900 pesos al mes. Sí, escuchaste bien, desde 11,900 pesos al mes. Llama al 55 4169 3000 y pregunta por nuestra gama de implementos.